En el mundo del culturismo y la fuerza bruta, pocas figuras han provocado tanto asombro y al mismo tiempo tanto temor como la de Morgan Aste, el hombre que fue bautizado como el gigante humano. Su cuerpo parecía una montaña viviente, un coloso de músculos que desafiaba lo natural, un espectáculo de poder que le dio fama en Francia y en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen imponente había una verdad que pocos se atrevían a decir en voz alta. Porque lo que parecía el triunfo absoluto de la genética y la disciplina, en realidad estaba sostenido por un entramado de sustancias químicas, decisiones peligrosas y un desgaste que lentamente fue consumiendo al hombre detrás del mito. Esta es la historia de cómo un ser humano alcanzó un tamaño casi imposible y cómo ese mismo camino lo arrastró hacia la decadencia. Una advertencia disfrazada de biografía, un recordatorio de que, cuando quieres ser más grande que la vida te pide el precio más alto. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es un cuento de superación, es el relato oscuro de la caída de un gigante. Morgan Aste nació en Francia en 1983, en un entorno humilde donde la rutina obrera era lo común. Desde niño fue diferente. Mientras otros corrían en los patios de recreo con cuerpos delgados y frágiles, él ya mostraba una complexión inusual. Los vecinos lo señalaban como el niño inmenso, y esa diferencia marcaría su destino. En la escuela, los compañeros lo veían como alguien extraño. Era más grande, más fuerte, y aunque no siempre buscaba imponerse, su sola presencia creaba respeto y distancia. Esta diferencia lo aislaba en algunos momentos, pero también lo convirtió en un joven consciente de que su físico era su carta de identidad. Su adolescencia fue una época de descubrimiento. Al principio practicó boxeo, lo que le dio rapidez y resistencia, pero pronto se dio cuenta de que lo suyo no eran los guantes ni el ring, era el hierro. En los gimnasios locales, Morgan levantaba cargas que otros apenas podían mover. Los entrenadores lo observaban incrédulos, como si delante de ellos hubiese nacido un fenómeno. Con apenas 20 años, ya se hablaba de él en su barrio como un chico con un potencial fuera de lo normal. Pero Morgan no quería ser fuerte, quería ser el más grande. Esa ambición lo llevó a probar con el culturismo y el strongman. La genética privilegiada, unida a un hambre de reconocimiento, lo transformaron en una figura temida y admirada. Francia pronto lo reconocería como The Big Rock, la roca viviente. Este sobrenombre no era casual. En el ambiente local se decía que nada lo movía, que era como una montaña entre hombres. Pero Morgan no se conformaba. Sabía que su destino no estaba en ser un mito local, quería el mundo entero mirándolo. El paso a competiciones serias consolidó su fama. A medida que avanzaba en torneos regionales, Morgan empezaba a destacar incluso entre cuerpos que ya eran gigantescos. Su apodo definitivo surgió en estos años, el gigante humano. Con más de 180 kilos en su punto máximo, su figura parecía sacada de un cómic. El público lo aclamaba, los fotógrafos lo perseguían, y la prensa especializada comenzó a llamarlo el nuevo coloso de Francia. En cada show era la atracción principal. No era solo tamaño, era un espectáculo que parecía reescribir los límites del cuerpo humano. La industria del fitness lo utilizó como bandera. Marcas de suplementos, gimnasios y revistas querían tener al gigante en sus portadas. En redes sociales, cada imagen de Morgan obtenía miles de reacciones. Su cuerpo era visto como la prueba viviente de que lo imposible podía hacerse real. Pero lo que no se decía públicamente era lo que todos murmuraban. Un cuerpo. Así no podía ser solo el resultado de entrenamiento y dieta. Morgan entrenaba con una ferocidad inhumana, sí, pero había algo más. Su físico se había convertido en un laboratorio andante, un experimento extremo de la química aplicada al culturismo. Participó en competiciones de strongman, donde levantaba piedras y arrastraba vehículos que pocos podían mover. En el culturismo, aunque no siempre alcanzaba el primer lugar, se robaba las miradas. Los jueces reconocían en él algo diferente. No era solo un atleta, era un espectáculo viviente. Su imagen empezó a circular más allá de las fronteras francesas. Revistas internacionales lo mencionaban como
el europeo que desafía las proporciones humanas. Y mientras más grande se hacía su fama, más presión sentía de mantener el mito vivo. El ascenso de Morgan lo empujó hacia un camino sin retorno. En el culturismo profesional no basta con llegar, hay que mantenerse. Y mantenerse significa crecer aún más, superar cada año la versión anterior de uno mismo. Allí entraron las sustancias. La testosterona fue el pilar central de su transformación, la base hormonal que lo convirtió en un coloso. Pero pronto eso no fue suficiente. La trembolona, con su brutalidad incomparable, se volvió parte de su arsenal. Le daba dureza extrema, ese aspecto pétreo que lo hacía ver como una roca, pero a cambio le robaba el sueño, lo sumergía en la ansiedad y aumentaba su agresividad. El Dianabol se convirtió en la llave para lograr volumen inmediato, aunque cada dosis era un castigo para su hígado. Y la hormona de crecimiento lo empujaba a un tamaño que parecía irreal, deformando lentamente lo que antes era proporción. Cada ciclo lo hacía más grande, pero también más vulnerable. El precio llegaba en silencio. Palpitaciones constantes, noches enteras sin dormir, sudores fríos. Afuera era un dios viviente. Adentro era un prisionero de su propia química. Morgan sabía que cada sustancia lo alejaba un poco más de su salud, pero retroceder significaba perder el personaje que había creado, el gigante humano. Cada ciclo lo hundía más en la obsesión. Las sustancias alteraban no solo su cuerpo, sino su mente. La irritabilidad se convertía en furia incontrolable. La euforia inicial se transformaba en depresión profunda. Morgan no solo sacrificaba órganos, sacrificaba su paz mental. Las primeras señales fueron pequeñas: brotes de acné severo, altibajos emocionales, fatiga crónica. Pero pronto el monstruo que había construido empezó a mostrar grietas profundas. Su presión arterial alcanzó niveles alarmantes. Dolores en el pecho lo obligaban a detener entrenamientos. Los análisis médicos revelaban un hígado castigado, riñones sobrecargados y un corazón que trabajaba bajo una presión constante. La hipertrofia cardíaca, consecuencia del uso excesivo de esteroides, lo ponía en riesgo de fallo repentino. El hígado, expuesto a años de ciclos con orales como Dianabol, mostraba enzimas disparadas, signos claros de daño. Los riñones, obligados a filtrar un torrente interminable de químicos, daban señales de agotamiento. Los doctores le advirtieron que estaba en la cuerda floja. Pero Morgan ya no entrenaba por salud, ni siquiera por ambición. Entrenaba por mantener una máscara que el público exigía. Afuera sonreía como un gigante indestructible, dentro se quebraba como un hombre común. La testosterona lo hacía más fuerte, pero le quitaba la estabilidad hormonal. La trembolona lo endurecía, pero lo sumergía en noches de insomnio y en pensamientos oscuros. El Dianabol lo inflaba, pero lo destruía por dentro. Y la hormona de crecimiento, en dosis abusivas, alteraba su simetría y aumentaba el riesgo de cáncer. Morgan, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora vivía con miedo. Cada dolor en el pecho era una advertencia. Cada mareo era un recordatorio de que la vida podía apagarse en cualquier momento. El monstruo que había creado lo estaba devorando vivo. La historia de Morgan Aste no es la de un simple atleta. Es la tragedia de un hombre que quiso ser más grande que la vida misma y terminó convertido en prisionero de su propio cuerpo. Su nombre, su fama, su apodo de El Gigante Humano quedaron grabados en la memoria del culturismo. Pero detrás del mito está la verdad. Ningún tamaño, ningún músculo, ninguna gloria vale la pena si el precio es destruir el único cuerpo que tenemos. Morgan sigue siendo recordado como un coloso francés, pero también como el ejemplo más claro de cómo la obsesión puede convertirse en condena. Su decadencia personal no es un rumor, es un hecho. Su vida se convirtió en advertencia. Lo que te hace brillar también puede ser lo que te destruya. El público lo celebró en su ascenso, pero lo olvidó en su caída. Y ese es el destino de quienes confunden el espectáculo con la vida real. Morgan Aste, el gigante que parecía invencible, demostró que incluso los colosos caen, que incluso los titanes sangran y que la búsqueda del cuerpo perfecto puede ser la ruta más rápida hacia la ruina. Su figura, en el recuerdo, es un espejo para todo aquel que sueñe con la grandeza sin límites.
Morgan representa la gloria efímera y la ruina inevitable. No fue un villano ni un héroe. Fue un hombre que pagó con su salud el precio de sostener un mito. Suscríbete ahora, porque aquí no se endulzan las historias. Aquí se revelan las verdades que otros callan. La verdad de que detrás de cada gigante puede esconderse un hombre quebrado, una advertencia viva de lo que significa querer ser más que humano.